Dale, Manu. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos al Sancocho. ¿Qué hay, Manu? ¿Todo bien? Todo muy bien y con mucha expectativa hoy con estos temas que vamos a conversar en el día de hoy. Pues hoy nos toca un tema bien importante: espiritualidad versus religión. ¿Cómo te va con esos dos elementos de la vida? Bueno, creo que he transitado gran parte de mi vida por ambos caminos y creo que hay cosas muy interesantes que podemos decir al respecto. Tratando de entenderlos y tratando de leer la vida a partir de ellos, porque son fundamentales. Yo creo que buena parte de mi vida también está orientada hacia esas ideas de la religión y la espiritualidad, y creo que hay que conversarlo. Algo que me ha gustado del podcast es que, a pesar de que a veces tocamos temas que son tan comunes, pero en lo común está la ciencia. Es decir, en lo común ahí es donde habita la esencia de las cosas, y es lo que tratamos de estudiar y de conversar aquí, de poner en palabras, ¿no? Sobre todo cuando la religión y la espiritualidad nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, desde luego desde distintas enfoques u orientaciones, pero desde luego ha sido un elemento muy importante de nuestra cultura. Nosotros como colombianos somos profundamente religiosos, mucha gente es profundamente espiritual, y hay unas espiritualidades muy propias que son autóctonas y que son cristianas y que tienen que ver también con lo ancestral, y bueno, yo creo que habrá mucho que conversar en el día de hoy. Ok, entonces comencemos con nuestras secciones y vamos con la noticia insólita. Bien, pues Colombia siempre da mucho de qué hablar y siempre hay una noticia insólita o más de una noticia insólita, solo que seleccionamos una por cuestiones de tiempo y demás. Pero esa tiene un enfoque político muy particular. Dice de la siguiente forma: una nutrida caravana de habitantes de Sagún, Córdoba, recibió con vivas y abrazos este domingo al exsenador Bernardo Ñoño Elías Vidal, tras recuperar su libertad por haber pagado 4/5 partes de la condena por recibir sobornos de la multinacional Odebrecht. El Ñoño Elías es un ladrón, sí, pero robó para nosotros, dice convencida una mesera de un restaurante en Sagún, ante la pregunta de por qué el domingo ella y cientos de personas más recibieron con devoción a uno de los principales responsables del escándalo de corrupción más grave de los últimos años en el país. El Ñoño Elías recibió la boleta de libertad por parte del Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Sincelejo. El exsenador, además, tiene 2 condenas impuestas por la Corte Suprema de Justicia en 2018 y 2021. La primera es de 6 años y 8 meses de prisión por cohecho y tráfico de influencias, y la segunda es de 8 años y 4 meses por delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Dice el Ñoño Elías: me habrán podido quitar 6 años de vida, pero el cariño de la gente, ese sí no me lo van a quitar nunca. Y además, encendió la polémica con una frase que dijo: quien esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Entonces la pregunta es: ¿dónde queda la casa del Ñoño Elías? Porque yo sí puedo tirar piedras en razón de escándalos de corrupción. Pues la verdad es que es muy lamentable esto, ¿no? Porque primero lo que muestra es el grado de descomposición moral y ética en el que se encuentra la población colombiana, sobre todo esta población que carece de criterio para hacer una evaluación al respecto, ¿cierto? Y eso creo que en un segundo aspecto me parece inquietante, es que no hay sanción social. Es decir, claro, este tipo de personas que logran hacer la trampa, incluso superar el sistema, como lo ha hecho el Ñoño Hernández saliendo apenas con unos cuantos 4 años de los 14 años que tenía que cumplir,
creo que es un ejemplo, es un muy mal ejemplo, primero para nuestras generaciones juveniles y segundo para un país que se debate entre esa necesidad del cambio y esa regresión que a veces no permite avanzar más allá de lo que podemos contemplar o soñar. Y yo quiero hacer énfasis en esa idea que vos propones acerca de la sanción social. Es decir, es un tipo que ha venido quitándole a la gente sus recursos, que a través de la corrupción hace la mordida, la tajada, la tramoya, la forma en la que nos quitan a los colombianos lo que nos corresponde, pero a pesar de eso es recibido como un héroe nacional por parte de su población. Entonces la gente dice cualquier cantidad de frases absurdas en relación a ello y no se da cuenta que se condena a sí misma a partir de su inactividad ciudadana y su omisión, ¿no? Es muy maquiavélico, ¿no? Es decir, muy del príncipe de Maquiavelo. Es mejor ser amado que ser temido. En este caso creo que conviene. Y bueno, el ñoño Elías lo hizo perfecto. Una jugada perfecta para que, además de corrupto, sea amado. Ahora sí, vamos a hablar del tema que nos convoca en este sancocho. Y hoy el sancocho va a tener un sabor especial, un sabor a religión y espiritualidad. Yo quisiera salvar primero el término, porque religión viene de religare, y religare es volver a unir. Volver a unir algo que naturalmente uno da por sentado, que está fragmentado, que está roto al menos, y es la relación del hombre con Dios, ¿cierto? Esta idea es propia de la religión. Por lo tanto, a mí no me parece lejano el término de religión y espiritualidad, siendo la religión una forma de unir, ¿cierto? Desde la etimología, desde el sentido del término. ¿Por qué? Porque la gente tiende a tener una idea negativa de la palabra religión, ¿no? Y que eso me parece pues, que es un buen comienzo. La pregunta es ¿por qué volver a unir? O más bien, ¿qué volver a unir? ¿Qué es aquello que tenemos que volver a unir? Exacto. Y yo creo que allí ese es donde está la medula de lo que es el tema religioso, ¿no? Primero, yo creo que hay que entender lo religioso desde dos puntos. Primero, desde el fenómeno como tal, es decir, la religión que busca esa unión con lo trascendente porque se siente que por alguna razón, algunos le llaman pecado original, otros le llaman la caída, bueno, en fin, esa relación está rota con Dios, ¿no? O con lo trascendente, o con lo absoluto, o con los dioses. Entonces la religión aparece como un fenómeno del hombre en busca de sentido. Ah, ¿no? sí. Pero también la religión es una institución que está llena de instituciones y de creencias. Y entonces aquí es donde comenzamos a ver los ismos que en palabras de Marías se parecen mucho a la raíz griega itis, que se llama inflamación, ¿no? Otitis, inflamación del oído. Conjuntivitis, inflamación de la membrana de los ojos, ¿no? Pero la pregunta es ismo, ¿no? La concentración en algo, ¿no? Entonces viene el cristianismo, judaísmo, islamismo, es decir, la concentración doctrinal e institucional de la forma de volver a ligar. Exactamente. Y esto es interesante. Entonces podemos ver la religión como un fenómeno, es decir, como esa necesidad que tienen los seres humanos, Homo sapiens, que es el único que tiene esa necesidad. El resto de los animales no tienen esa necesidad, pero nosotros somos los únicos seres animales que tenemos esa necesidad de volvernos a unir con algo que lo sentimos roto o ausente. Y eso es fantástico. Total. Hay una idea de que intenta diferenciar estos dos fenómenos. Dice, la religión es para quienes le temen al infierno. La espiritualidad es para los que recién salimos de él. Entonces, claro, el fenómeno es decir, la parte conflictiva de la religión no es el término en sí mismo,
sino las formas que se construyen a partir del término. Del término. Y esto es muy interesante porque a mí me llama la atención que las religiones tienen un libro, ¿no? Claro. Todas las religiones son religiones del libro. Entonces, si vamos, por ejemplo, al Islam, está el Corán. Y si vamos al judío, al mundo judío, está el Talmud. Y el cristiano tiene la Biblia. Y así, y tenemos los libros sagrados de la India, los Upanishads, ¿no? Y los Veda, por ejemplo. Y así tenemos, las religiones tienden a esto, a tener un libro, porque tienden a estructurar un conjunto de creencias y con ellos con la creencia vienen los hábitos, los comportamientos, ¿no? Y esto es muy interesante. El rito, si porque se quiere. Muchos de los hábitos que hemos tenido son religiosos. Por ejemplo, la asepsia de lavarnos las manos. La limpieza. La limpieza de las manos, que lo implementamos en la pandemia como una manera de asepsia y de proteger la vida, pues en el mundo judeocristiano tiene una significación profunda, porque era la manera de mantener la asepsia para la comida y también para los momentos sagrados de la vida. Entonces, digamos que hay unas cosas que provienen de la religión que son fantásticas y que lo han dado cada una de estas grandes religiones que tanto han aportado beneficios como oscuridades en la humanidad. Entonces tratemos de hacer como una diferencia. Una cosa es la religión y otra cosa es lo religioso. Claro, ¿cierto? que sí. Entonces, el fenómeno de lo religioso, con esas formas, y yo quiero volver a la idea del libro, porque es que me llama mucho la atención y me parece interesante, porque es que el Estado, ¿cierto? Como estructura política que organiza la sociedad, también necesita un libro. La Constitución. No tendríamos la Constitución, naturalmente. Claro. Y esos escenarios simbólicos, esas formas que hacemos los seres humanos para ordenar la vida y para ritualizarla y hacerla más funcional, entre comillas, pues es también como estructuramos a veces la religión. Yo hablaba, le pedí un concepto para este escenario de podcast a un amigo. Él es un músico cristiano que se llama Santiago Benavides. Tiene canciones muy interesantes. Y él me dice lo siguiente: el término religión lo tengo claro. Es nuestro esfuerzo por controlar a Dios. Espiritualidad lo veo como un camino, una cierta disciplina, no necesariamente buena ni mala en sí misma, sino dependiendo de su contenido. Entonces, por un lado, a mí me gusta la idea de que disociar religión y espiritualidad es conflictivo. No creo que sea lo correcto. Creo que hay más puntos donde convergen que los diferencian, pero sí hay diferencias entre lo religioso y la espiritualidad. Claro, porque, bueno, primero la espiritualidad es una condición. Es decir, cuando decimos que los seres humanos somos seres espirituales, es porque una de nuestras condiciones es la necesidad de trascendencia. Sí. Entonces, como hay que tener en cuenta y que eso no se huye de eso, Manu. Es decir, uno puede encontrar gente no religiosa y profundamente espiritual. O gente profundamente religiosa, pero su espiritualidad probablemente se flaquea. O simplemente se enfoca en el tema, es solucionado por el tema o doctrinario o ritualesco nomás. O litúrgico, exactamente. Entonces, eso queda, es decir, entonces lo que pasa es que cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de un fenómeno que tiene unas características muy diferentes a la religión. Y yo creo que aquí podríamos hablar de cuáles podrían ser esas características de la religión. Una de las características de la religión, ya la mencionamos, es el libro. Tienen libros sagrados. Tienen un conjunto de creencias y dogmas y por tanto tienen un conjunto de un modelo ético. La espiritualidad no tiene esas características. Primero, la espiritualidad parte de un principio y es el principio de la disociación del ego. Y esto nos pone en un conflicto doctrinal, sobre todo con las religiones del libro, monoteístas, principalmente. Es decir, el judaísmo, el islam y el cristianismo. ¿Y por qué nos pone en un conflicto? Porque la espiritualidad se sale un poco de esos cánones y lo que hace es buscar la disolución del ego para que el ser sea en panzotheos, en griego sería para que el ser esté en todo con Dios. Es el panteísmo.
Entonces tenemos aquí que hay un problema doctrinal porque la espiritualidad es panteísta, porque el hombre espiritual percibe a Dios en todas las obras y esto es, no vamos a separar el tema de crear. No, aquí Dios está confundido en todo. Así como en el Evangelio apócrifo de San Bernabé, creo, levanta una piedra y ahí estaré, quiebra una rama y ahí estoy. Es decir, eso es espiritualidad. No, todo está impregnado de Dios, ¿no? Pero es diferente porque el término de creacionismo que propone la religión cristiana es otra cosa. Es decir, por ejemplo, cuando Martín Lutero dice que hay algunos textos de Lutero donde él refiere que la naturaleza es la otra forma en la que Dios ha escrito para los hombres la realidad, la verdad. No es panteísmo, eso no es panteísmo. Es creacionismo. Es creacionismo. El panteísmo es que Dios está en la creación. Es la creación. Ok, y no una manifestación. No, porque es que la creación, ¿qué es lo que dice la creación? Esto es puro catecismo. ¿Qué es lo que dice la creación? La creación dice que Dios pone en la realidad realidades que son distintas de Él para ser amadas por Él, dice el cristianismo. El último elemento del amor es el cristianismo. Es decir, Dios, en una especie como de capricho cósmico, pone en la realidad, es decir, crea la realidad. Pero esa realidad es distinta de Él porque no es una extensión de Dios. Esa es la creación. Por eso se llama creación esníquil, es decir, fuera de la nada. Ese es el creacionismo. Dios pone, ¿de qué manera? No lo sabemos, pero pone en la realidad realidades distintas de Él. ¿Para qué? Para ser amadas. El panteísmo no. El panteísmo es que en el árbol está Dios. Pero a mí me parece conflictivo que la espiritualidad tenga que concebirse como panteísta. Con esa idea todavía no me he casado. Bueno, lo que pasa es que el hombre espiritual coincide lo trascendente en cada uno de los momentos de la vida y en cada una de las situaciones de la vida, en todos los instantes de la vida. Es decir, hay una presencia de Dios en todo, ¿verdad? Indiferenciada. ¿Y cómo se accede a esa experiencia? A partir de la experiencia mística. Solamente el místico es el que logra esa experiencia espiritual profunda. Lo otro es religión, lo otro es liturgia, lo otro es procedimiento. Exactamente. Si se quiere. Vamos a ordenar un poquito el sancocho, digamos, bueno, a revolverlo. Pero digamos, el ejercicio de revolver, pero para tratar de organizar las ideas. La diferencia entre lo religioso y la espiritualidad tiene que ver, hasta este momento hemos tocado dos ideas. Uno, lo religioso tiene una naturaleza institucional. Exactamente. Lo espiritual no tiene una naturaleza institucional, al menos. No, es completamente laico, si se quiere. Ok, vamos a volver sobre el concepto de lo laico, sí, es decir, para hablar de lo institucional, pero también acabamos de decir que el conjunto de creencias y dogmas que organizan lo religioso es una idea que convive con lo religioso, pero a lo que no obedece o le camina, digamos, la espiritualidad. Necesariamente, la espiritualidad no está hecha de creencias y dogmas, ¿cierto? Como lo están estructuradas en el juego de lo religioso. Sí. Y otra de los elementos que nos ayudan a nosotros a diferenciar lo religioso de la espiritualidad son los enfoques. Mientras que lo religioso tiene un enfoque altamente comunitario, la espiritualidad tiende a ejercerse en lo individual. En lo personal, sí, es cierto. Es verdad, por eso existen espiritualidades cristianas, con valores cristianos, con fundamentos en la doctrina cristiana, claro que sí. Y por eso, por ejemplo, en el catolicismo, que es la mejor manera de cristianismo que mejor conozco, pues tenemos que hay una cantidad de espiritualidades, ¿cierto? Cada comunidad religiosa tiene su espiritualidad. Por ejemplo, la espiritualidad dominica, la espiritualidad franciscana, la espiritualidad ignaciana, que son caminos que han seguido sus fundadores y que por tanto los seguidores
pues quieren seguirlo, ¿cierto? No, y ramas del cristianismo protestante también, si quieres ordenarlas de esa forma, a partir de los enfoques, pues está también el enfoque bautista, están los luteranos, están los carismáticos. Claro, los cuáqueros, los carismáticos que vienen de allá. Son esas manifestaciones, esas formas en las cuales se ordena la vida. Y esa visión del enfoque, que hay un enfoque comunitario, hay un enfoque individual, también se desarrolla a partir de los dones. Un don un poco olvidado en la fe cristiana protestante que yo resalto de la religión católica propiamente desarrollado por el catolicismo, que me parece muy importante, que conecta con la espiritualidad, que lo quería traer acá, es el don de la contemplación, que es un don que se desarrolla en lo individual, que es profundamente... voy a ponerlo en comillas porque está espiritualista, personal, ¿cierto? Es personal. Porque no está hecho de doctrinas y de una forma, no. Porque es la manera como todas esas doctrinas y todas esas realidades que son colectivas, que vienen de un libro, provienen de una religión, se concretan en tu vida personal, en esa relación íntima con el absoluto. Total. Y eso, entonces por eso encuentras que en el mismo cristianismo hay místicos, por ejemplo. No más leer en el caso de la literatura española. Pensemos en el siglo de oro español y con todos estos místicos que surgen, que tienen una sensibilidad diferente frente a Dios, que son producto de la Contrarreforma, ¿no? Esto es muy interesante. También responden a un espíritu de una época. Del Concilio Vaticano II. No, estamos hablando de la Contrarreforma, okay. Es decir, después de la Reforma Protestante, es decir, de la Reforma de Lutero del año 500 algo, viene una Contrarreforma, y es que los católicos, hay un movimiento católico que quiere apagar, si se quiere así decir, la Contrarreforma de Lutero, y una de esas es la mística. Entonces aparece en la literatura española místicos como San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Pedro de Alcántara y una cantidad de místicos que aparecen a lo largo del siglo de oro español, que escriben poesía mística, ¿no? Y eso que es la manera de expresar esa espiritualidad. ¿Por qué? Porque como la espiritualidad es un camino tan personal, la manera de acceder a él es a través de la poesía. Hay una lógica de trabajo que nos hace a nosotros pensar y ordenar estas ideas y decir, bueno, si el enfoque comunitario le asiste a lo religioso y el enfoque individual a lo espiritual, pues entonces es lógico que nosotros digamos, por ejemplo, que la organización y estructura de lo religioso o la organización y estructura procede de lo religioso. Por lo tanto, para la espiritualidad no hay formas correctas o incorrectas, simplemente hay formas de hallar o de conectarse con lo trascendente. Exacto. Y por lo tanto, en esa idea de organización y estructura, pues, ¿quiénes lo desarrollan mejor? Las religiones a partir de la historia. Contrario a la espiritualidad, que no va a tener una organización y una estructura planteada propiamente. Y si hablamos de lo político, pues entonces la idea del Estado laico no es un Estado ateo, como muchas veces se ha concebido, ¿no? Para hablarlo en términos políticos. El Estado laico es un Estado sin religión oficial. Exacto. No es que el Estado laico no es que la religión, no es que el Estado no crea en las religiones. No es que no sean religiosos los que hacen parte del Estado, claro, sino que no hay ninguna religión oficial del Estado. Exactamente. Hay religiones. El Estado es irreligioso. El Estado no obedece a los parámetros naturales de una religión oficial, y eso es lo que hace la diferencia en la estructura del Estado laico. Entonces, ese diálogo, Manu, sobre lo religioso y la espiritualidad, pues encuentra zanja política en la estructura funcional del Estado. Por ejemplo, que la estructura del Estado es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La estructura del Estado es la religión sin Dios. Claro, el Estado propiamente, el Padre Estado es un Padre invisible que está ahí y que se supone está actuando sobre las manifestaciones del poder. Y en el Estado colombiano está clarísimo. Colombia es un Estado social de derecho, pero en el prólogo constitucional dice invocando a Dios. Entonces la Corte Constitucional lo resuelve de una forma maravillosa, porque cuando le preguntan sobre este asunto y por qué menciona a Dios, dice no, que Dios es un todo.
O sea, la corte hace una respuesta espiritual a un problema jurídico cuando se pregunta por lo religioso. Bueno, es una solución metafísica a una cuestión eminentemente práctica. Así como para muchos problemas prácticos las respuestas metafísicas son difíciles. Yo quiero invitar a una reflexión, ahora que estamos hablando de esto, ¿no? Del Estado, un Estado laico como nosotros y una nación profundamente religiosa como somos nosotros los colombianos. Y mi reflexión tiene que ver con los libros, con las religiones del libro. Las religiones del libro no han hecho una reflexión no todavía amena, amable y cercana con el medio ambiente. Total, es una deuda que tienen las religiones, la espiritualidad sí, porque la espiritualidad sí logra entender el cosmos como un todo, como lo propone la Corte Constitucional. Y siento que el cristianismo, que es la religión que mejor conozco en la línea católica, tiene una deuda que está tratando de solventar Francisco, claro, con su carta Laudato Si, pero hay una deuda histórica tremenda con el trato con el animal y con el trato con el planeta. Yo tengo que ser claro, y la fe protestante ha olvidado ese asunto, lo ha pasado por encima, y es fundamental que nosotros... No estoy hablando de que tengamos una corriente franciscana, pero sí hay que tener una filosofía diferente. Siento que esa teología protestante de la prosperidad ha hecho mucho daño en relación con el medio ambiente y con las conciencias de las personas. El consumismo es una invitación al consumismo y no es para nada cristiano. Ahora, me da miedo porque cuando hablamos de la espiritualidad pareciera que nosotros le estamos dando formas y si algo tiene la espiritualidad es su libertad. Entonces quiero que los oyentes tengan claro que no estamos haciéndole formas a la espiritualidad, sino que estamos tratando de buscar los puntos diferenciales entre lo religioso y la actividad espiritual, reconociendo una verdad, y es que somos seres espirituales y que huir de esa idea es, como diría el poeta, correr tras el viento. Entonces yo creo que estamos llegando al final de este programa, no sin antes decir que siempre que se hablan de estos temas nos faltan las palabras. Total. Hay que ser parte 2 de religión versus espiritualidad. Vamos a ver qué nos van a decir nuestra audiencia, los que nos están escribiendo. Y bueno, yo quiero también aprovechar para saludar de manera especial a uno de mis ex estudiantes del Colegio Coredi, cuando trabajé en Río Negro, Mateo Martínez, quien ha estado siguiéndonos también y escuchándonos y diciéndome principalmente que se ha acordado de muchas cosas justamente a partir de este podcast. Entonces, un saludo muy especial para Mateo. Vamos con nuestros recomendados. Y voy a comenzar yo con un escritor latinoamericano, moderno, del cual no soy tan juicioso seguidor, porque creo que es mejor seguidor Jorge Andrés. Yo lo mostré, pero Jorge lo siguió leyendo más que yo. Se trata de José Chacón. Hay un libro que se llama Paradoxa. Es un libro ecuménico. Precioso, lo conozco. Muy hermoso, donde él aborda esos asuntos de la religión y la espiritualidad. Creo que viene muy bien, viene al lugar, como decimos en derecho, en relación a esta temática. Bueno, yo quiero recomendar este libro que se llama Alma, Sombra y Raíz, de un escritor amigo que se llama Carlos Mario Múnera Abreu. Es un amigo de muchos años de Antioquia. Ahora que estuve en Antioquia me lo obsequió. Y bueno, también un saludo para él. Y quiero mostrarlo para los que nos siguen en YouTube. Este hermoso libro que lo pueden conseguir mediante Instagram a través del Tajalápiz Taller Ancestral. Entonces les repito, Tajalápiz Taller Ancestral, Carlos Mario Múnera Abreu. Y en la descripción vamos a dejarles la URL para que se acerquen de manera más rápida al libro, si lo quieren obtener. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esto que es El Sancocho. Y seguimos hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.